Nunca pensé que sería el tipo de mujer que se queda despierta por la noche, mirando fijamente el techo de la habitación, preguntándose si la persona que duerme a su lado podría algún día hacerme daño. O algo peor. ¿Cómo acabé aquí? Casada con un hombre en el que no confío, criando a un hijo que temo que pueda estar deslizándose hacia algo oscuro, mientras mi propio cuerpo se siente como si me traicionara todos los días. Y lo peor, la parte que no deja de repetirse en mi cabeza una y otra vez, es este pensamiento silencioso, sofocante. ¿Y si no puedo escapar, aunque quiera? Tengo 26 años, soy madre, y en algún momento, en algún rincón del camino, mi vida dejó de sentirse como mía. Antes de todo esto, antes de él, mi vida era normal. Esa es la palabra a la que siempre vuelvo. Normal. Tenía amigas, tenía planes, tenía esa confianza tranquila de que mi futuro era algo que yo misma podía construir con mis propias manos. Me saqué el carnet de conducir a los 18 recién cumplidos y me encantaba conducir por las carreteras secundarias con las ventanillas bajadas, la música alta y esa sensación de que el mundo estaba abierto para mí, esperándome. Empecé la universidad a los 18 y recuerdo pensar, ya está, aquí empieza de verdad mi vida. Me iba bien, tenía objetivos, tenía dirección. No era rica ni extraordinaria, pero estaba contenta. O al menos, estaba bien. Entonces lo conocí. Él tenía 40 años, yo 18. Incluso decirlo ahora me revuelve el estómago, pero entonces no lo veía como lo veo hoy. Parecía un hombre hecho y derecho, seguro de sí mismo, alguien que sabía perfectamente quién era. Y creo que una parte de mí, lo supiera o no, se sintió atraída por eso. 3 semanas después, descubrí que estaba embarazada. Todo cambió en un instante. La versión de mí, que tenía sueños, planes y un futuro claro, desapareció. En su lugar quedó alguien asustada, desbordada, intentando agarrarse a cualquier cosa estable dentro de una situación que sentía que giraba fuera de control. Al principio me dije a mí misma que podríamos hacer que funcionara, que quizá aquello era solo un comienzo poco convencional, que quizá el amor llegaría con el tiempo, que quizá aún podía tener una buena vida, solo distinta de la que había imaginado. Pero alrededor de los 3 meses y medio de embarazo, las cosas empezaron a resquebrajarse. No voy a entrar en todos los detalles de aquella época, pero sí diré esto. Fue muy malo. Lo bastante malo como para que acabaran diagnosticándome trastorno de estrés postraumático. Lo bastante malo como para que incluso ahora, años después, ciertos recuerdos todavía me cierren el pecho y me hagan temblar las manos. Nos separamos en un momento dado. Pensé que quizá aquello era el final, pero cuando mi hijo tenía unos 3 meses, volvimos. Y ahí fue donde empezó de verdad el lento desmoronamiento. Mi marido es un mentiroso. No me refiero a las típicas mentiras piadosas, ni a las mentiras torpes que la gente dice para no herir a alguien. Me refiero a una mentira constante, compulsiva, capaz de deformar la realidad, del tipo que te hace cuestionar tu propia memoria, tu propia percepción, tu propia cordura. ¿Y la parte más extraña? Ni siquiera lo niega. Me ha dicho más de una vez que es un narcisista, que no puede cambiar quién es, que lo lleva en la sangre. Al principio pensé que era solo una excusa, una forma de evitar responsabilidades. Pero luego supe la historia de su padre. A su padre le diagnosticaron trastorno antisocial de la personalidad y asesinó no a una, sino a 2 mujeres, sus propias parejas. Mi marido mantuvo el contacto con él desde los 18 años,
hasta los 33. Recuerdo la primera vez que me enteré. Sentí una especie de frío reptando por la espalda, como si algo dentro de mí estuviera gritando que aquello no era normal, que aquello no era seguro. Y fue a peor. No solo hablaba con su padre, le hablaba de nuestro hijo. Compartía detalles de nuestro niño con un hombre que había matado. Me puse hecha una furia. Le dije que eso me hacía sentir profundamente incómoda, que había cruzado una línea que no podía aceptar. Al final, dejó de hacerlo. Pero no terminó ahí. Su padre empezó a enviar mensajes a través de otras personas, exreclusos, desconocidos, hombres a los que yo no había visto en mi vida, apareciendo de pronto en nuestro correo o por mensajes, preguntando por qué mi marido había cortado la relación con él. Fui yo quien tuvo que llamar al centro penitenciario. Yo, no mi marido. Yo tuve que intervenir y cortar aquello de raíz, proteger el poco sentido de seguridad que aún nos quedaba. Eso debería haber sido suficiente para marcharme. Debería haber sido el momento en el que dijera, esto es demasiado, se acabó. Pero no lo hice. Y pienso mucho en eso. Yo repaso en mi cabeza preguntándome por qué me quedé. ¿Fue miedo? ¿Fue negación? ¿Fue el hecho de tener un bebé recién nacido y no tener a dónde ir? ¿O fue algo más profundo, algo roto dentro de mí que seguía esperando que de alguna manera las cosas mejoraran? Porque no mejoraron, al contrario. La verdad siguió desplegándose pieza a pieza y cada una era peor que la anterior. En algún momento, mi marido admitió tener lo que él llamaba intereses sexuales oscuros. Al principio no entendí del todo a qué se refería. Pensé que quizá eran solo preferencias poco convencionales. Luego encontré su historial de búsquedas. Cosas como chicas borrachas, venganza, chantaje, secuestro, hackeo. Palabras que me revolvieron el estómago. Palabras que no sonaban a fantasía, sino a algo mucho más cercano a una intención. Cuando lo enfrenté, no lo negó. No trató de suavizarlo ni de explicarlo. Me dijo, con absoluta calma, que sentía excitación real ante la idea de una violación, que lo había pensado, que había pensado en hacerlo con mujeres, incluyéndome a mí. Recuerdo estar sentada allí, escuchando esas palabras, y sentir que la habitación se había quedado completamente en silencio, como si todo dentro de mí se hubiera congelado. Mi propio marido, el hombre con el que vivía, el hombre con el que tenía un hijo, admitiendo eso. Y no terminó ahí. Me dijo que durante el sexo imaginaba distintos escenarios sobre mí, que yo solo estaba con él por dinero, que me estaban obligando, que en realidad yo no quería estar allí. Sentí náuseas, no solo físicamente, sino en un lugar muy profundo, de una forma difícil de explicar. Como si algo sagrado hubiera sido deformado hasta convertirse en algo feo e irreconocible. Después de eso, algo dentro de mí se apagó, por completo. Cualquier sensación de atracción, de vínculo, de cercanía, desapareció. Pero la peor confesión, la que todavía me persigue, llegó más tarde. Que me había mentido durante toda nuestra relación, cada vez que yo cuestionaba la diferencia de edad entre nosotros. Y luego dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que cuando veía contenido teen, a veces imaginaba que las chicas eran incluso más jóvenes. 13, 14 años. Le pregunté directamente, porque necesitaba saberlo, aunque no quisiera escuchar la respuesta, que si no fuera ilegal, se iría todavía más abajo. Y dijo que probablemente sí. No creo haber sentido un miedo como ese en toda mi vida. No un miedo ruidoso, histérico, no pánico, sino este terror silencioso,
asfixiante, el que se te mete en los huesos y ya no se va. Porque de pronto todo empezó a parecer peligroso. Él, la casa, la vida que estaba viviendo, incluso yo misma, por haberme quedado. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que no solo estaba atrapada emocionalmente, también estaba atrapada físicamente. No pasó de golpe. Fue algo que se fue infiltrando poco a poco, como todo lo demás en mi vida. Un síntoma aquí, un mal día allá, hasta que de repente ya no era la misma persona. Hacia 2020 enfermé de verdad. Al principio pensé que era solo estrés. Quiero decir, ¿cómo no iba a serlo? Mi vida ya era pesada, ya era complicada, ya estaba llena de cosas que no quería mirar de frente. Así que cuando empecé a sentirme mareada, débil, como si mi cuerpo no pudiera seguirme el ritmo, lo aparté. Pero fue a peor. El azúcar me bajaba tan rápida que sentía como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me temblaban las manos, la vista se me nublaba y hubo veces en las que pensé sinceramente que iba a desmayarme. Y a veces me desmayé. El corazón se me aceleraba sin previo aviso. Se me cerraba el pecho. Sentía una ola de calor recorrerme el cuerpo seguida de sudores fríos que me empapaban la ropa. Las náuseas me golpeaban tan fuerte que ni siquiera podía mantenerme erguida. Y luego llegaron las crisis de pánico, no de las que la gente menciona a la ligera. No simplemente sentir ansiedad o agobio. Me refiero a un pánico total, físico, que lo invadía todo. Como si mi cerebro estuviera gritando que estaba a punto de morir, incluso cuando simplemente estaba sentada en el salón de mi casa. Con el tiempo me diagnosticaron POTS, TDPM, TEPT y trastorno de ansiedad. Cada uno de esos diagnósticos se sintió como otro peso más añadido a algo que ya apenas podía sostener. Conducir, algo que antes adoraba, ya no puedo hacerlo. La idea de estar lejos de casa, tener un episodio y no poder pedir ayuda, me aterra. Ahora apenas salgo. A veces me quedo plantada frente a la puerta de entrada, con la mano en el pomo, diciéndome, solo sal, solo da un paso. Y mi cuerpo simplemente no responde. Es como estar atrapada dentro de mí misma. 10 días antes de la regla todo empeora. Los síntomas se disparan tanto que resulta insoportable. Los sofocos, las náuseas, los dolores de cabeza, la ansiedad, todo me cae encima de golpe, como si mi cuerpo me estuviera atacando desde dentro. Mi ginecóloga también sospecha que tengo síndrome de ovario poliquístico, lo que solo añade otra capa de incertidumbre a todo esto. Y la verdad es, ya no siento que tenga una vida. Me despierto cada día ya agotada, ya sobrepasada, ya temiendo las horas que tengo por delante. Esto no se siente como vivir, se siente como sobrevivir a algo de lo que no puedo escapar. Y eso hace que todo lo demás sea aún más difícil. Porque si estuviera sana, si tuviera fuerza, estabilidad, la capacidad de sostenerme sola, dejarlo sería más fácil. Pero no la tengo. Nunca he tenido un trabajo. No porque no quisiera, sino porque la vida simplemente no fue por ahí. Y ahora, estando como estoy, ni siquiera puedo imaginar cómo podría llevar uno. Mientras tanto, mi marido gana muchísimo dinero. Unos 180.000 euros al año. Desde fuera, nuestra vida parece perfecta. Tenemos una casa preciosa de obra nueva en las afueras. 2 coches nuevos. Seguro médico privado. Ninguna señal evidente de dificultades. Si alguien nos viera desde fuera, probablemente pensaría que he tenido suerte. Y solo ese pensamiento ya me hace sentir todavía más atrapada. Porque ¿cómo le explicas a la gente que está sufriendo cuando por fuera todo parece estar bien? Él no controla directamente el dinero. No me bloquea el acceso a las cuentas,
ni me niega a usarlo. Pero sé, muy dentro de mí, que el dinero forma parte de lo que me mantiene aquí. Es como una red de seguridad invisible, que al mismo tiempo también es una jaula. Porque, ¿a dónde iría sin ella? ¿Cómo sobreviviría? ¿Cómo cuidaría de mi hijo? Y esa es la otra parte de esta historia. La parte que me quita aún más el sueño que todo lo demás. Mi hijo lo quiero más que nada en este mundo. Ese tipo de amor es difícil de explicar si no lo has sentido. No es solo cariño. Es una necesidad abrumadora e instintiva de proteger, de cuidar, de mantenerlo a salvo pase lo que pase. Pero últimamente tengo miedo, no de él, sino por él. Cuando estaba en infantil, empezó a decir cosas que no parecían normales para un niño de su edad. Un día volvió a casa y me dijo que había pasado todo el día pensando en matar a una niña de su clase. Una niña que le gustaba. Recuerdo sentir como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. No le grité, no me derrumbé delante de él. Solo hice preguntas con calma, intentando entender, intentando mantener la voz firme mientras el corazón me iba a mil. Pero por dentro estaba aterrada. Le busqué ayuda de inmediato. Le pusieron medicación y le diagnosticaron TDAH. Y durante un tiempo las cosas parecieron estabilizarse. Los pensamientos desaparecieron. Su comportamiento mejoró. Me permití creer que quizá era solo una fase. Que quizá lo habíamos detectado a tiempo. Que quizá todo iba a salir bien. Pero cuando volvió al cole en primero de primaria, empezó otra vez. Esta vez no era solo una niña. Había otras dos. Y luego yo. Empezó a decir que tenía miedo de hacer daño a alguien, que pensaba en matar personas, que había imaginado hacerme daño con unas tijeras. Escuchar a tu propio hijo decirte eso te cambia por dentro. No solo da miedo, sacude algo muy profundo de tu identidad como madre, porque de repente ya no solo te preocupa que el mundo pueda herir a tu hijo, te preocupa que tu hijo pueda herir al mundo, o a sí mismo, o a ti. Busqué más ayuda, más opiniones. Un médico me dijo que el TDAH por sí solo no explicaba esos pensamientos, que podía haber algo más serio. Otro dijo que quizá era una combinación de TDAH y TOC. Respuestas distintas. Ninguna certeza, solo más preguntas. Ahora mismo le doy clase en casa y los pensamientos han parado, al menos por ahora. Está tomando guanfacina y en general su conducta está más estable, pero sigue habiendo momentos, pequeñas cosas, que no me encajan. Conductas diminutas que no sé explicar. Pequeños destellos que me hacen encogerse por dentro. Quiero que vuelva al colegio. Quiero que tenga una vida normal, que haga amigos, que crezca en un entorno sano. Pero tengo miedo. Miedo de lo que pueda pasar. Miedo de lo que pueda haber dentro de él. Miedo de cuánto de su padre puede haber heredado. Porque una vez mi marido me contó que cuando era niño, no mucho mayor que nuestro hijo, había pensado en llevar una bomba al colegio. Y no consigo dejar de pensar en eso. Es como si todo estuviera conectado de una forma que no termino de entender, pero que tampoco puedo ignorar. Y todo ello, todo esto, está pasando mientras yo apenas me mantengo en pie. Hay días en los que ya me cuesta ocuparme de las cosas más básicas. Cocinar, limpiar, sacar la casa adelante. Hago todo lo que puedo, pero siento que siempre estoy funcionando con el depósito vacío. Limpio. Paso la aspiradora. Pongo lavadoras. Cambio las sábanas. Intento mantener cierto orden, cierta sensación de control en una vida que siento completamente fuera de control. Pero por dentro
Me estoy derrumbando. No me siento segura en mi propia casa. No me siento segura en mi propio cuerpo. Y ese miedo se ha transformado en otra cosa. Agorafobia. El mundo exterior me parece demasiado grande, demasiado imprevisible, demasiado peligroso. Así que me quedo dentro. Aunque dentro tampoco me siento segura. Es como si ya no quedara ningún lugar al que pudiera ir. Y a veces pienso en irme igualmente. Coger a mi hijo y salir corriendo. Pero entonces la realidad me golpea. ¿Cómo lo haría? ¿Y si me da un episodio fuera de casa? ¿Y si no puedo cuidarlo bien? ¿Y si empeoro todo? Y luego está la culpa. Una culpa aplastante, insoportable. Porque una parte de mí incluso ha pensado en simplemente desaparecer, en acabar con todo. Y en el momento en que me di cuenta de que era capaz de pensar eso, supe que algo dentro de mí había llegado a su límite. Ya no me reconozco, no reconozco mi vida y no sé qué se supone que debo hacer ahora. No creo que hubiera un único momento en el que todo colapsara. Fue más bien como despertarme un día y darme cuenta de que llevaba años viviendo dentro de un derrumbe a cámara lenta y que por fin se me había acabado la fuerza para fingir que aún podía sostenerlo todo. Hay noches, más de las que me gusta admitir, en las que la casa está completamente en silencio. Mi hijo duerme en su habitación, las luces están apagadas y yo estoy tumbada en la oscuridad escuchando mis propios latidos. Y pienso en todo a la vez. En el hombre que duerme a mi lado, que ha admitido en voz alta que ha pensado en hacer daño a mujeres, que ha pensado en hacerme daño a mí. En el niño que duerme al final del pasillo, que una vez me dijo que tenía miedo de poder hacerle daño a alguien o a mí. En mi propio cuerpo, que siento que puede traicionarme en cualquier momento, desplomarse, entrar en pánico, dejar de responder. Y en esos momentos siento una sensación abrumadora de estar rodeada, como si hubiera peligro en todas direcciones y yo estuviera justo en medio, sin ningún sitio a donde ir. Intento decirme a mí misma que estoy exagerando, que quizá estoy uniendo cosas que no deberían unirse, que quizá solo estoy cansada, sobrepasada, enferma. Pero entonces recuerdo las cosas que realmente se dijeron, las cosas que no me imaginé, y esa voz silenciosa dentro de mí, la que he intentado ignorar durante tanto tiempo, sigue susurrando lo mismo. Esto no es seguro. Hubo un momento reciente que no consigo quitarme de encima. Estábamos en la cocina. No tenía nada de especial, solo era un día normal. Yo estaba limpiando, intentando mantenerme ocupada, intentando aferrarme a algo concreto. Él entró detrás de mí, ni siquiera lo oí al principio, y de repente estaba cerca, demasiado cerca. No había una amenaza inmediata, no me tocó, no dijo nada violento, pero mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo hiciera. Se me cerró el pecho, las manos se me quedaron rígidas, la respiración se me volvió superficial, porque lo único en lo que podía pensar era en todo lo que él me había contado. Y durante un segundo, solo un segundo, me pregunté qué pasaría si decidiera actuar sobre esos pensamientos. Me giré rápido, intentando mantener la cara neutra, intentando que no se me notara el miedo. Él solo me miró, completamente normal, como si no pasara nada. Y eso casi fue peor, porque ¿cómo convives con alguien que puede decir esas cosas y luego volver a actuar como si fuera una persona normal? ¿Cómo te relajas al lado de eso? No lo haces, no puedes. Y creo que fue entonces cuando de verdad me golpeó la realidad. No es que solo sea infeliz, no es que solo esté pasando una mala racha. Estoy viviendo en un estado constante de tensión, esperando algo que puede que no ocurra nunca, pero sabiendo que si ocurre, quizá no pueda detenerlo. Y luego
está mi hijo. A veces lo observo cuando él no sabe que lo estoy mirando, jugando tranquilo, riéndose, siendo un niño. Y luego hay pequeños momentos, pequeños detalles, en los que su expresión cambia o dice algo levemente extraño, o hay un destello en su comportamiento que no sé explicar, y siento que el mismo miedo vuelve a treparme por dentro, no porque crea que es peligroso, sino porque no entiendo qué está pasando en su interior, y no sé si yo, en el estado en el que estoy, soy suficiente para guiarlo a través de eso. He intentado ser fuerte por él. De verdad que lo he intentado. He mantenido la casa limpia. Me he asegurado de que coma. Le he dado clase en casa. Me he sentado con él. Lo he escuchado. Lo he consolado cuando se asusta de sus propios pensamientos. He hecho todo lo que he podido. Pero hay días en los que siento que me sostengo por un hilo. Días en los que levantarme de la cama se siente como escalar una montaña. Días en los que mi cuerpo está tan agotado, tan desbordado, que ni siquiera me siento real. Y en esos días, los pensamientos se vuelven más fuertes, los que no quiero admitir en voz alta, los que me asustan tanto como todo lo demás. ¿Y si ya no puedo con esto? ¿Y si no soy lo bastante fuerte? ¿Y si la única forma de escapar de todo esto es dejar de existir dentro de ello? Odio haber pensado eso. Odio que mi mente haya llegado a ese lugar. Pero creo que es importante decirlo, porque así es como sé que he alcanzado mi límite. Así es como sé que esto ya no es algo que simplemente pueda aguantar un poco más. He pasado años intentando resistir, intentando racionalizar, intentando mantenerlo todo unido por el bien de mi familia. Pero llega un punto en el que tienes que preguntarte, ¿a cambio de qué? Porque quedarse no es neutral. Quedarse es hacer algo. Es elegir permanecer en una situación que no se siente segura. Es elegir seguir absorbiendo estrés, miedo, incertidumbre. Es elegir perderte a ti misma poco a poco. Y creo que, muy en el fondo, ya sé la verdad. Lo que no sé es cómo actuar en consecuencia. Porque irse no es solo una decisión, es un riesgo. Es dar un paso hacia lo desconocido, con un cuerpo que no coopera, sin independencia económica, con un hijo que necesita estabilidad, con el miedo siguiéndote a cada paso. Es aterrador, pero quedarse me está rompiendo lentamente. Y no sé cuánto más puedo soportar. A veces me siento y me imagino cómo sería mi vida si me fuera. Un piso pequeño, tranquilo, solo mi hijo y yo, sin tensión en el aire, sin ese miedo de fondo, sin dudar de todo constantemente, solo paz. Y entonces la realidad vuelve a meterse en medio. ¿Y si no puedo permitírmelo? ¿Y si físicamente no puedo con ello? ¿Y si le fallo? Y entonces vuelvo exactamente al punto de partida, paralizada, atrapada entre dos opciones que las dos me parecen imposibles. Todavía estoy intentando procesar todo esto. Sigo dándole vueltas en la cabeza, sopesándolo todo, cuestionándome, preguntándome qué es siquiera lo correcto en una situación así. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? No sé si existe alguna vez un final limpio para una historia como esta. Ningún momento en el que todo encaje de golpe, en el que todo el miedo desaparezca, en el que despiertes y te des cuenta de que la pesadilla ha terminado. Pero sí hubo un momento, silencioso, casi insignificante, que cambió algo dentro de mí. No fue dramático, no hubo gritos, no hubo enfrentamiento, no pasó nada grande. Era muy temprano, la casa estaba quieta, mi hijo seguía dormido y yo estaba sola en el salón, envuelta en una manta, mirando por la ventana. La luz del amanecer
apenas empezaba a entrar y por primera vez en muchísimo tiempo me permití dejar de pensar en todos los demás, no en mi marido, no en mi hijo, no en lo que diría la gente, solo en mí. Y me hice una pregunta que llevaba años evitando. Si nada cambia, ¿cómo será mi vida dentro de 5 años? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. La misma casa, el mismo miedo, la misma tensión en el pecho, la misma sensación de estar atrapada en una vida que no se siente segura. Y algo en esa realidad no solo me asustó, me agotó, porque de pronto pude verlo con total claridad. Esto no era una fase. Esto no era algo que se fuera a resolver solo si esperaba lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, si aguantaba un poco más. Esta era mi vida, a no ser que yo hiciera algo para cambiarla. Recuerdo mirar mis manos. Temblaban ligeramente, como siempre cuando la ansiedad empieza a subir. Y en vez de intentar calmarme, me quedé ahí con esa sensación. Dejé que el miedo estuviera, porque por una vez no parecía algo que tuviera que reprimir. Parecía información, como si mi cuerpo estuviera intentando decirme algo que yo llevaba demasiado tiempo ignorando. No estás a salvo. Ese pensamiento no vino del pánico, vino de la claridad. Y justo detrás llegó otro. No mereces vivir así. No sé por qué me golpeó tanto como me golpeó. Quizá porque había pasado demasiado tiempo minimizándolo todo, diciéndome que no era para tanto, que otras personas estaban peor, que debería dar gracia por lo que tenía. Pero en ese momento, nada de eso importó. Porque la verdad es que el miedo no tiene que llegar a un extremo insoportable para ser válido. No tiene que convertirse en algo irreversible para ser real. Y además me di cuenta de otra cosa. Si me quedo, mi hijo crecerá en este ambiente, aunque nunca llegue a pasar nada físico, aunque los peores escenarios jamás se hagan realidad. Seguirá creciendo en una casa donde la tensión es constante, donde su madre tiene miedo, donde hay algo raro, torcido, difícil de nombrar, y los niños perciben esas cosas. Siempre las perciben. Y de repente la pregunta cambió. Ya no se trataba solo de lo que yo pudiera soportar. Se trataba de lo que le estaba enseñando a aceptar. Ese pensamiento se quedó conmigo todo el día. Me siguió mientras limpiaba la cocina, mientras doblaba ropa, mientras lo ayudaba con las tareas. Y cada vez que lo miraba, sentía esa mezcla de amor y urgencia, porque él merece algo mejor. No una vida perfecta, pero sí una vida segura. Y quizá yo también. No voy a sentarme aquí a fingir que de repente me volví valiente. No fue así. Sigo teniendo miedo, sigo sintiéndome desbordada, sigo sin tener todas las respuestas, pero algo dentro de mí cambió. Pasé de no puedo irme a todavía no sé cómo, pero necesito hacerlo. Y ese es un tipo de pensamiento diferente. No es una solución, pero sí una dirección. Desde aquella mañana he empezado a hacer pequeñas cosas silenciosas, cosas que nadie a mi alrededor notaría. He empezado a prestar más atención a los recursos que podría tener, a buscar qué apoyos existen, a pensar en qué pasos tendría que dar si un día decido marcharme. Aún no he hecho grandes movimientos, pero por primera vez en muchísimo tiempo ya no estoy completamente congelada. Y eso importa, porque sentirme atrapada, eso era lo que más me estaba rompiendo. Sentir que no había salida, que hiciera lo que hiciera, estaba encerrada. Pero quizá eso no es del todo verdad. Quizá la salida no es una única gran decisión. Quizá es una serie de decisiones pequeñas. Un paso. Y luego otro. Y luego otro. Hasta que un día
Miras atrás y te das cuenta de que ya no estás donde estabas. No sé qué va a pasar ahora. No sé cuánto tiempo llevará. No sé qué obstáculos voy a encontrarme. Pero sí sé esto. No puedo seguir fingiendo que esto está bien. No puedo seguir ignorando la parte de mí que sabe que algo va mal. Y no puedo seguir sacrificando mi sensación de seguridad, mi cordura, mi vida, solo para mantener algo que nunca fue verdaderamente estable. Todavía estoy intentando procesarlo todo. Todavía intento descubrir cuál es mi siguiente paso. Pero creo que, por primera vez, me estoy haciendo las preguntas correctas. ¿Qué tipo de vida quiero? ¿Qué tipo de entorno necesita mi hijo? ¿Y qué estoy dispuesta a hacer para conseguirlo? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías tú? No estoy buscando respuestas perfectas, solo perspectiva. Déjamelo en los comentarios. Y si quieres acompañarme en lo que venga después, suscríbete.